Sean todos bienvenidos a este módulo Cartas Generales. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por estar acá reunidos, Señor, en tu presencia. Bendícenos, Señor, a cada uno de tus hijos. Permítanos, Señor, poder comprender y aprender más, Señor, de tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor amado, nuestras mentes, Señor. Danos entendimiento, Señor, sabiduría, para poder, Señor, meditar en tu palabra. Así te encomendamos la clase del día de hoy, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la lección número 16. Continuamos con la carta 1 Juan, parte 3. Dentro del contenido de esta carta, vamos a ver en el punto 1, hijos de Dios, en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Y tocamos este punto, el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El amor de Dios. En el griego original, Juan comienza esta oración con una orden, ved. Él quiere que los lectores observen las manifestaciones del amor del Padre. Los lectores deberían captar el tipo de amor que el Padre da a sus hijos. Otro punto, los hijos de Dios. En el versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En principio somos hijos de Dios, que carecen de perfección a causa del pecado, pero lo que existe ahora en principio llegará a ser una realidad plena en el futuro. Por consiguiente, Juan hace notar que lo que seremos no se ha manifestado aún. Vale decir que Dios solo ha comenzado su obra maravillosa en nosotros, obra que a su debido tiempo Él llevará a su consumación. Otro punto muy importante, la pureza del creyente. En cuanto a este punto, pues nos dice así, ¿no? La palabra de Dios en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y como Él es puro. Así como Él es puro, en los capítulos procedentes, Juan ha escrito que si tenemos comunión con Jesús, Él nos limpia del pecado por medio de su sangre, y que si declaramos que tenemos comunión con Él, debemos andar como Jesús anduvo. Por eso Juan enfatiza ahora la pureza moral que todo creyente debe demostrar por medio de una vida de santidad. Juan indica cuál ha de ser la medida, así como Cristo es puro, así se esfuerzan los creyentes por ser puros. Otro punto importante, la madurez de la naturaleza del pecado. En el versículo 4 al 6 nos dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan primeramente describe al Hijo de Dios que purifica a sí mismo, y luego pasa a describir a la persona que continúa viviendo en pecado y practica la iniquidad. El Hijo de Dios, por consiguiente, no puede continuar en pecado, y el incrédulo que se entrega al pecado no puede ser un hijo de Dios. A lo largo de toda su epístola, Juan repite esta misma verdad, a saber que la persona que vive en Cristo y tiene una comunión continua con Él y obedece la palabra de Dios, Juan tiene plena conciencia de que el creyente ocasionalmente cae en pecado, y que si confiesa su pecado, Cristo le perdona y le limpia de toda injusticia. Juan también sabe que el creyente ya no está más en las garras del pecado, puesto que su vida es controlada por Cristo. Esto podemos verlo también en Gálatas 2:20. Juan dice, ninguno que es nacido de Dios continuará en pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir entonces en pecado, porque ha nacido de Dios. En el punto 2, el odio del mundo.
El amor y el odio. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Amor. A lo largo de su epístola, esta palabra, donde nos menciona el amor, Juan repite los temas principales de su enseñanza para asegurarse de que sus lectores recordaran su instrucción. Aquí les recuerda el mandato que les diera en el capítulo anterior, que se amen unos a otros. Da a conocer este precepto con las palabras: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Cuando ellos oyeron por primera vez la proclamación del Evangelio, llegaron a conocer el mensaje acerca de amarse unos a otros. Este mandamiento entonces es fundamental para la religión cristiana. Podemos comparar también en Juan 13:34, 15 al 12 y 1 de Juan 3:23. Nunca puede considerarse como una idea tardía en la enseñanza de la revelación de Dios. El que no ama permanece en la muerte. El Hijo de Dios pasa de la muerte a la vida, pero la persona que pertenece al maligno, esta permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque no ama. La señal de la vida espiritual es amor, es el amor. Y cuando el amor se manifiesta, pues la vida florece. Si el amor está ausente de la vida de una persona, el odio con todas sus temibles consecuencias llena el vacío. Ahora vamos a hablar del odio. A diferencia del amor, el odio destruye y mata. Juan menciona a Caín sin dar detalles o características, aparte de mencionar que pertenecía al diablo y que mató a su hermano. Nótese que Juan menciona a Caín por su nombre sin hacer lo mismo con Abel. Juan se concentra en Caín porque éste presenta a aquellos que no han conocido de Dios y no han nacido de Dios, sino que pertenecen al maligno. También comparamos con el versículo 10 y Juan 8:44. No es que Caín, al matar a su hermano, se haya vuelto hijo del diablo, sino que por ser hijo del diablo sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano. No os extrañéis. Los creyentes están asombrados por el odio que deben sufrir de parte del mundo que los rodea. No esperaban tal vez ningún odio. Como verdaderos cristianos que eran ellos, habían brindado y seguían brindando su ayuda a los necesitados y sin amor a la gente que los rodeaba. Juan dice: dejad de sorprenderos. El mundo está lleno de descendientes de Caín que expresarán su odio contra los hijos de Dios. Otro punto muy importante en el 3: probad a los espíritus y amad a Dios. Ya entrando al capítulo 4. Y vemos acá una advertencia: el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Nos dice así la palabra de Dios en el versículo 1 al 3: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No creáis a todo espíritu. Podemos consultar también Jeremías 29:8, Mateo 24:4 y Efesios 5:6 y 1 Timoteo 4:1. Por supuesto, no podemos ver a un espíritu, pero podemos oírlo y entender las enseñanzas de dicho espíritu. La palabra espíritu es, por lo tanto, equivalente a enseñanzas.
Parecería ser que algunos de los primeros lectores de esta epístola estaban comenzando a creer en los falsos maestros que decían que su enseñanza era una revelación del Espíritu Santo. Juan exhorta a los lectores a distinguir cuidadosamente entre las enseñanzas del Espíritu de Dios y las falsas enseñanzas. En el punto 2, muchos falsos profetas han salido al mundo. Sabemos que los falsos maestros habían hecho del mundo su sala de conferencias. Deseaban ser oídos por el buen número de cristianos. En su discurso acerca del fin de los tiempos, Jesús nos advierte porque falsos cristos y falsos profetas aparecerán y harán grandes señales y milagros para engañar aún a los escogidos si tal cosa fuere posible. Esto lo vemos en Mateo 24:24 y también podemos consultar Apocalipsis 2:2. Otro punto importante que vamos a tocar es Dios es amor y permanezcamos en ese amor. En los versículos 7 al 10 nos dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La persona que nace de Dios es una ventana a la vida a través de la cual el amor de Dios brilla en el mundo. El creyente manifiesta su amor a su prójimo haciendo que por el prójimo lo que él mismo desea que hagan por él. Actúa con empatía, ¿no? Se pone en el lugar del otro. En definitiva, él muestra también su amor obedeciendo la regla de oro. En Lucas 6:31, su amor es genuinamente abnegado. El que no ama no conoce a Dios. Juan compara al creyente con el incrédulo y señala que cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios no existe. La persona que no está en comunión con Dios por medio de la oración y que no lee la Biblia no puede ser un instrumento por medio del cual Dios no pueda actuar. Dios es amor. Los niños aprenden esas palabras en el hogar, en la iglesia. Los adultos atesoran esas 3 palabras, ya que en ellas Juan ha declarado una de las características de Dios, el amor. Esto significa no solamente que Dios ama a su creación y a su gente, o que Dios está lleno de amor. Quiere decir que en su mismo ser Dios es amor. Y este es el mensaje que Juan comunica en su epístola. Ya en el punto 4 vemos la fe en el Hijo de Dios, capítulo 5. La fe que vence al mundo. En el versículo 1 al 2 nos dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fe. En este capítulo Juan usa con frecuencia el verbo creer. Él despliega el significado de creer en Jesucristo al declarar que todo el que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando Juan dice todo el que, indica que la religión cristiana no excluye a nadie. Todo aquel que con sinceridad pone su fe en Jesús es un hijo de Dios. El verbo principal de la oración es nacido, y la frase todo aquel que cree en él es sujeto. Eso significa que el creyente es hijo de Dios, el Padre, porque Dios engendra el nacimiento espiritual de su Hijo. La fe del creyente en Dios es una evidencia irrefutable de su nacimiento espiritual. Otro punto que tocamos, el testimonio del Espíritu Santo. En el versículo 6 al 8 nos dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Testifica. Juan prosigue: y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Las palabras da testimonio son muy significativas. El Espíritu da testimonio como testigo del nacimiento, la concepción, bautismo, enseñanza y el ministerio. Y esto lo podemos encontrar en estos textos. En cuanto al nacimiento, en Mateo 1:20, la concepción, Lucas 1:35, 2:25 32, el bautismo, Mateo 3:16, Lucas 3:22, enseñanza en Juan 6:63 y del ministerio en Lucas 4:1 y 18. Juan afirma las palabras de Jesús: cuando venga el consejero, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que sale del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu sigue dando testimonio de Dios con respecto a la persona y obra de Jesús. El testimonio de Dios, el que ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio incluye la voz que habló desde los cielos en el bautismo de Jesús. Esto lo vemos en Mateo 3:17. En su transfiguración, Mateo 17:5. Y en su entrada triunfal en Jerusalén, Juan 12:28. Juan utiliza el tiempo perfecto, el dado, para indicar que Dios continúa dando testimonio acerca de su Hijo por medio de su palabra y espíritu. Otro punto importante: el conocimiento de la vida eterna que tenemos en Cristo. En el versículo 13, pues nos dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Basados en todas estas pruebas, solo es justo que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Los creyentes tenemos vida eterna en el pacto del Evangelio. Entonces recibamos agradecidos el registro de la Escritura, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor Cristo nos invita a ir a Él en todas las circunstancias, con nuestras súplicas y peticiones, a pesar del pecado que nos asedia. En conclusión, pues Juan dice, una persona o bien es un hijo de Dios o no lo es. No hay un término medio. Juan describe a la gente por su conducta habitual. Ejemplo: damos un reloj averiado nunca indica la hora exacta, mas un buen reloj, sin embargo, indica constantemente la hora exacta. De igual forma, la conducta diaria caracteriza a una persona. Así como hay semejanza en las familias humanas, también los hijos de Dios se asemejan en muchas maneras, ¿no? Algunas de esas semejanzas son: anda en luz y no en tinieblas, es decir, ya no tienen el hábito del pecado. Otro punto: confiesan sus pecados cuando pecan, a fin de que le perdure la feliz comunión familiar. También, otro punto muy importante: guardan los mandamientos, es decir, hacen caso a la palabra de Dios. Otro, aman a los hermanos. Otro, confiesan al Señor Jesús con los labios y con sus vidas. Poseen el Espíritu Santo, vencen al mundo. Y la epístola también corrige ideas falsas sobre la deidad y la humanidad del Señor Jesús. Él es perfecto Dios, ¿no? Y perfecto hombre. De esta manera habría concluido la lección. Te damos gracias, Señor, nuevamente por la vida que tú nos das, Señor, por todas las bendiciones que tú siempre, Señor, provees en nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor, Dios mediante, nuevamente estar reunidos para poder compartir y aprender más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.